nuestro club de lectura de hoy y vamos hoy a tener la lectura del capítulo 25 del libro Sobrenatural, la vida de William Branham, escrito por el hermano Owen Jorgensen. Pero antes de iniciar vamos a elevar una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Soberano Dios, a ti nos presentamos delante de tu presencia para darte las gracias porque podemos estar, Señor Jesús, en este momento conectándonos, Señor, a algo, Señor, que alimenta nuestro espíritu, Señor, y es, Señor Jesús, saber un poco más acerca de la historia, Señor, que tú le permitiste, Señor, vivir al profeta, su vida y el ministerio que tú le diste, Señor, a través de nuestro hermano, entender todo lo que tú tienes para nosotros, el tiempo, Señor, en que nos ha tocado vivir y la revelación de los misterios que tú tenías para nuestro tiempo. Gracias, Señor Jesucristo, porque somos afortunados y bendecidos, Señor, al estar en este momento, Señor, compartiendo a través, Señor, de estos medios digitales la lectura de este libro que nos ha edificado y que queremos que lo siga haciendo, Señor, y así poder, Señor Jesús, cada día conectar más con tu palabra y ser, Señor, mejores ciudadanos de tu reino. Te damos la honra y la gloria en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a una lectura de la Biblia en el Salmo 103. Les indico, Salmo 103, donde dice así desde el verso primero. Alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Entonces vamos a darle inicio a la lectura, como siempre. Si alguien quiere comenzar a ayudarnos con la lectura, puede alzar su mano o puede abrir su micrófono y puede comenzar la lectura inmediatamente. Entonces, antes de que alguien se preste como voluntario o voluntaria, aquí hay unas fotos que les quiero mostrar que hacen parte de lo que vamos a leer en el capítulo 25. Este es unos bautismos, dice Bill bautizando en el río Blue, en Tottenford, después del avivamiento de Milton, Indiana. Y abajo está la foto de Georgie Carter. Hoy vamos a leer acerca de la historia de Georgie, entonces ahí están estas fotos que lo preceden, y aquí está el capítulo 25. Si hay alguien que quiera comenzar a leer, está bien, y si no, comienzo la lectura y ya vamos mirando quién se anima. ¿Alguien se anima? No, creo que no. Entonces voy a comenzar la lectura y ya vamos a ir avanzando. Dice, capítulo 25, el milagro de Milltown, 1940. Varias semanas después de la sanidad de la hija de la señora Nell, William Branham estaba una vez más pasando la noche en la casa de su mamá. Aunque la hora era avanzada, él no podía quedarse dormido, así que se levantó y caminó por el piso de la recámara para visitas en la oscuridad, sintiendo una remota carga tirando de su corazón. Él pensó, tal vez alguien está enfermo en algún sitio y necesita que yo ore. Bill se puso de rodillas al lado de la cama y oró por un tiempo prolongado sin ningún alivio. Alzando la vista notó una mancha de color blanco en una esquina, cerca de donde su madre tenía algo de ropa limpia amontonada en una silla. Por extraño que parezca, eso parecía estar brillando tenuemente. Cuando la mancha blanca se dirigió hacia él, Bill supo que era el ángel del Señor. Se parecía a una nube pequeña e iluminiscente. La neblina blanca se introdujo en él y de pronto se halló caminando por una soledad sombría. En algún lugar en la distancia él escuchó el balido de un cordero. Ve, ve, se oía tan desválido. Bill dijo, ese pobre animalito, voy a ver si puedo encontrarlo. Él se movió en dirección de aquel río lastimoso, buscando detrás de los árboles y debajo de los arbustos un bulto de lana. A medida que se acercaba más al origen de ello, el balido se hacía más fuerte y parecía cambiar de altura y todo hasta que parecía casi humano. Bill se detuvo y escuchó con atención.
El cordero parecía estar balando Milltown, Milltown. Entonces la visión le dejó. Bill nunca había escuchado de un lugar llamado Milltown, así que a la siguiente noche en la iglesia, él le preguntó a su congregación si alguien sabía de su localización. Jorge Wright dijo, yo sé, hermano Branham, es un pequeño pueblo como a 35 millas, 56,35 kilómetros, hacia el oeste de aquí, no lejos de donde vivo. Voy a ir allá el próximo sábado, explicó Bill. Alguien está en problemas. Y él le relató a la congregación acerca de la visión. Yo lo llevaré allí, se ofreció Jorge Wright. Town confirmó ser una comunidad típica rural de Indiana. El sitio más concurrido el sábado era la tienda de abarrotes en medio del pueblo, donde todos los campesinos venían a realizar sus compras semanales. Conduciendo por la calle principal, Bill pensó, me pregunto, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Siendo que no se aconsejaba nada mejor, él decidió predicar en la esquina junto al mercado. Entrando en la tienda, compró una caja de madera, la puso boca abajo en la esquina de la calle, se subió en la parte alta, Biblia en mano, planeando predicarle a todo transeúnte. Pero aunque él había efectuado semejante labor de evangelización en las esquinas de Jeffersonville, por alguna razón él ahora no podía pensar en un tema sobre el cual predicar. Enseguida llegó a ser obvio que las personas no se iban a detener y escuchar a su sermón torpe e improvisado. Jorge Wright dijo, hermano Branham, voy a subir a la loma a venderle algunos huevos a un hombre que conozco por allá. ¿Desea acompañarme allá? Será lo mejor, aquí no estoy logrando nada. Cerca de la cima de la loma, ellos pasaron por una gran iglesia blanca. Bill comentó, ¿qué construcción tan hermosa? Sí, respondió George. Usted sabe, lástima del lugar. Solía ser una iglesia bautista, pero el último pastor allí se metió en problemas. Toda la congregación lo abandonó y se fueron a otras iglesias en el pueblo. Y el municipio ha expropiado el edificio. Hermano George, ¿por qué no detiene el automóvil y me permite bajarme aquí? Siento algo tirando de mí hacia esa iglesia. De acuerdo, hermano Bill. Pasaré por usted en mi camino de regreso. Después de que el automóvil se alejó, Bill subió los escalones e intentó abrir la puerta. Estaba cerrada con llave. Se sentó en los escalones de la entrada, entrecruzó sus manos, inclinó su rostro y oró, Señor, si tú me quieres en esta iglesia, por favor, ábreme las puertas. Dentro de poco un hombre se acercó caminando y dijo, hola. Lo vi sentado aquí y me pregunté si yo podía ser de ayuda. Pues soy un predicador, explicó Bill, y estaba interesado en ver esta iglesia, pero está cerrada con llave. El hombre dijo, yo tengo la llave. Gracias, señor, dijo Bill en voz baja. El desconocido abrió las puertas principales y lo guió a través de un pequeño salón de entrada hacia el santuario amplio que podía acomodar casi 400 personas. ¿Quién es el dueño del edificio?, preguntó Bill. Es del municipio. Yo tan solo me encargo de él. Únicamente lo usamos para bodas y funerales. ¿Será posible que yo celebrara aquí un avivamiento? Usted tendrá que hablar con los oficiales del municipio tocante a eso. Cuando regresó George Wright, los dos buscaron al alcalde, quien dijo, claro, si ponen un medidor de luz en ella, no hay electricidad en el edificio ahora. Eso no será problema, dijo Bill. Yo trabajo para la compañía de servicio público de Jeffersonville. Instalaré mi propio medidor. El siguiente sábado por la mañana, Bill instaló su medidor en la vieja iglesia. Y entonces comenzó a visitar a la gente alrededor del área, diciéndoles acerca de las reuniones de avivamiento programadas para comenzar el próximo miércoles por la noche. Su primer contacto no era prometedor. ¿Cómo le va, señor? Me llamo Billy Branham. Buenos días, el mío es J. Señor J., vamos a tener una reunión de avivamiento el próximo miércoles por la noche en la antigua iglesia blanca de la Loma. ¿Desea usted venir? El señor J. resultó ser un tipo duro. Yo crío pollos, no dispongo de tiempo para ir a ninguna iglesia. Bueno, ¿no podrá dejar solos a los pollos por un momentito y venir a las reuniones? Pues si hoy. Escucha, amigo, dijo con brusquedad. ¿Por qué no deja de meterse en lo que no le incumbe y yo haré lo mismo? No fue mi intención herir sus sentimientos, señor. Continuó de esa manera por el resto del día. La mayoría de las gentes le mostraba más cortesía que el señor J, pero todos
con los que él hablaba se resistían a la idea de un avivamiento. Bill se hubiera sentido desanimado si no fuera porque sabía que él estaba allí por una palabra del Señor, por la palabra del Señor. En algún sitio en Milltown, uno de los corderos del Señor estaba balando pidiendo auxilio. Ya que la visión le había dado a él únicamente un pequeño detalle, el nombre del pueblo, Bill sabía que tan solo se tendría que mantener intentando hasta que apareciera el cordero necesitado. George Wright colocó un anuncio del avivamiento próximo en el periódico local, haciendo propaganda de su pastor como otro Billy Sunday, comparando a Bill con el famoso jugador de béisbol convertido en evangelista que había muerto en 1935. Ese truco podría haber funcionado y atrajo a un pequeño pero curioso grupo, exceptuando que el anuncio también mencionaba sanidad divina y manifestaba que el reverendo Billy Graham oraría por los enfermos. Las actitudes conservadoras de Milltown se endurecieron hacia ideas tan radicales. Un momento. Aquel domingo, los ministros locales les advirtieron a sus congregaciones el apartarse de semejantes tonterías. La Iglesia de Cristo local incluso llegó a sus miembros con excomulgarlos si se atrevían a acudir al avivamiento. Contra semejante telón de fondo de oposición, no fue sorprendente que el miércoles por la noche únicamente 4 personas se sentaran en las bancas de la antigua iglesia bautista de Milltown: George Wright, su esposa, su hijo y su hija. Bill dio su mensaje exactamente igual como si el edificio hubiera estado lleno. El jueves por la noche parecía como que sería una repetición del miércoles, pero 5 minutos antes de que el culto fuera a comenzar, un hombre con una pipa de fumar hecha de una mazorca de maíz en su boca se acercó a los escalones de la entrada y miró a través de las puertas abiertas. Fijándose en este hombre parado allí, George Wright se apresuró a la parte de atrás a invitarlo a pasar. Vaya, señor Hall, me da gusto verlo, saludó George. El pelo del hombre estaba despeinado, su ropa estaba sucia y le faltaban varios dientes al lado de su boca. Él volcó su pipa de mazorca y la golpeó ligeramente contra el costado del edificio, provocando que las cenizas salpicaran sobre los escalones. ¿Dónde está ese pequeño Billy Sunday de que usted está presumiendo? Deseo echarle una mirada. El señor Hall se introdujo en la primera banca a la cual él llegó a medida que entraba por la puerta. Mientras George se acercaba al frente para prevenirle a su pastor, hermano Billy. La persona más difícil de dar su brazo a torcer acaba de entrar por la puerta. Se llama William Hart. Él dirige la cantera allá en la cima de la loma. Oh, él es uno excepcionalmente impresionante. Bill estaba sentado en una silla detrás del púlpito leyendo su Biblia. Él metió su separador en su lugar y se puso de pie. Tal vez él es del que el Señor anda en pos. Mientras Bill comenzaba a predicar, George Wright se fue a la parte de atrás de la iglesia e invitó al señor Hall a acercarse más al frente. No, gracias, me ocuparé de las cosas aquí atrás. Usted puede ocuparse de ellas allá. Pero para el momento que Bill terminó su sermón, el señor Hall no únicamente se había acercado al pasillo, él estaba arrollado en la barandilla, enfrente del púlpito, clamando a Dios que tuviera misericordia de su alma. Para el viernes por la noche, un William Hall nuevo había forzado a una docena de sus vecinos y empleados a venir con él al avivamiento. Al final del servicio, Bill ofreció orar por cualquiera que estuviera enfermo. Varias personas pasaron al frente y fueron sanados. Más tarde, el señor Hall dijo: ¿usted cree, hermano Branham? Hoy, cuando yo estaba platicando por ahí cerca de las reuniones e invitando a los amigos, me di cuenta que hay una jovencita por aquí que ha estado preguntando por usted. Se llama Georgie Carter y tiene tuberculosis. La ha tenido por años. Georgie tiene 23 años y, si mal no recuerdo, según se dice, ella ha estado postrada en cama durante 9 años y 8 meses. Ella está ahora en una situación muy difícil. Tan solo pellejo y huesos. Está tan mal que ni siquiera la levantan para ponerle un cómodo debajo de ella. Parece que ella ha estado leyendo un librito que usted escribió tocante a Jesús siendo el mismo hoy, así como él fue ayer, y ha estado implorando que usted venga y ore por ella. La intuición de Bill le decía que esta era aquel cordero que balaba en la visión. ¿Qué estamos esperando? Vamos a orar por ella. Me temo que no es así de fácil.
Sus padres pertenecen a la iglesia de Cristo, de modo que no desean tener nada que ver con usted. Creen que usted es un engañador. En ese caso, dijo Bill, tan solo lo llevaré delante del Señor en oración. Las sanidades que acontecieron el viernes por la noche avivaron un avispero de debate por la comunidad. La ira salió a relucir y muchos se burlaban, pero algunas personas fueron incitadas por la curiosidad. El sábado por la noche, 30 rostros nuevos se sentaron en las bancas de la antigua Iglesia Blanca, y una docena de más alegadas sanidades añadieron combustible para alimentar el fuego de la controversia local. Después del culto, el señor Hall trajo buenas nuevas a Bill. Los Carters han cambiado de parecer y le permitirán a usted orar por su hija esta noche, siempre y cuando ninguno de los padres tenga que estar en la casa cuando venga usted. Me supongo que Georgie ha estado clamando tanto por usted que ellos esperan que esto la satisfaga. Me supongo que tuvieron que obtener el permiso de su pastor antes que pudieran permitirle ir allí, comentó Bill. De todos modos, pongámonos en marcha. Lo que Bill vio cuando entró a la habitación de la joven lo conmocionó hasta la parte más interna de su simpatía. Durante los 9 años de su enfermedad, Georgie Carter se había consumido al grado que ahora yacía en cama como un esqueleto cubierto con piel. Sus brazos parecían palos de escoba. Ella no podía haber pesado más de 50 libras, 22,68 kilogramos. Sobre las sábanas, al lado de su cabeza, estaba una copia del folleto de Bill. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los labios de Georgie se movían, pero Bill no podía escuchar lo que ella decía. Se acercó a la cama y se inclinó más cerca. Ella susurró, hermano Branham, yo creí que usted vendría y Jesús me permitiría sanar. Hermana, si él lo hace, ¿le servirá usted a él con todo su corazón? Ella asintió con la cabeza tan ligeramente y repitió, con todo mi corazón. Entonces comenzó a toser. Su enfermera sostenía una taza en la boca de Georgie, pero la pobre muchachita estaba tan débil que no tenía suficiente energía para escupir. Para alentar su fe, Bill le relató a Georgie tocante a la sanidad de la hija de la señora Neil. Georgie preguntó, ¿por qué no puede usted hacer lo mismo por mí, como lo hizo por aquella muchacha Neil? Hermana, esa fue una visión. Primero, tengo que ver una visión. En 2 semanas estaré teniendo otros 4 días de reuniones de avivamiento aquí en el pueblo. Tal vez para ese entonces Dios me muestre algo más preciso. Por ahora yo puedo orar por usted. Eso es todo lo que sé. Si el Señor me muestra algo más, regresaré. Pero siga creyendo que después que oremos juntos, usted va a sanar. Cuando se abrieron las puertas de la antigua iglesia bautista de Milton 2 semanas después, Bill predicó acerca de la gracia salvadora y del poder sanador de Jesucristo al doble de cantidad de personas que él había tenido antes. Cada noche debía incrementarse la multitud y producía más conversiones, inspirando a Bill a apartar el sábado por la tarde para un servicio bautismal. El sábado se reunieron en Southern Fork, en el río Blue. Le sorprendió a Bill que hubieran muchas más personas de pie en la ribera del río de las que habían acudido a cualquier noche en particular del avivamiento. Cuando él le mencionó esto a William Hall, el hombre le dijo que uno de los ministros locales había animado a toda su congregación a venir y observar. Bill se metió en las aguas frías y arremolinadas hasta la cintura e invitó a aquellos nuevos creyentes a salir y sellar su testimonio con el bautismo. Casi 50 personas respondieron. Una por una, Bill los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Bill llegó a la última persona en la fila, él oró, Señor Dios, así como tú enviaste a Juan a bautizar a Jesús, así Jesús nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al llegar a este punto, la multitud comenzó a gritar, a chillar y a estremecerse, y a palmear las manos como si el Espíritu de Dios estuviera saltando de uno en uno, de uno al otro. Casi cada persona, todavía con la ropa seca, hizo fila para ser bautizada, incluyendo el ministro que había traído consigo a su congregación. Uno por uno, estos convertidos al instante se metieron al río.
Los hombres de traje y corbata, mujeres con vestidos de seda, padres con sus hijos. Bill continuó bautizando las almas hambrientas hasta ya entrada la tarde. A la hora que terminó, sus piernas estaban tan frías y entumecidas que los varones tuvieron que sacarle en brazos del agua. George Wright condujo a Bill hasta su casa para darle de comer y que descansara para el culto de esa noche. Cuando llegaron, todavía dispusieron de una hora antes que la comida estuviera lista. Bill le dijo a su amigo: voy a salir al bosque a orar. Hay algo pesando en mi corazón. De acuerdo, dijo George. Pero cuando yo suene la campana para cenar, usted ve, porque tendremos que apurarnos y comer si es que vamos a llegar a tiempo a la iglesia. Bill se abrió camino por la maleza y se arrodilló junto a un arbusto de cornejo. El sol se estaba ocultando, las sombras alargándose. A pesar de su corazón cargado, él estaba teniendo dificultad para entrar en un estado de ánimo devoto. El viento estaba helado y él no podía ponerse cómodo. Las espinas se mantenían espinándolo a través de las perneras de sus pantalones. Y él se preocupaba de que era tarde para ir a la iglesia. Pero persistía en ello tenazmente hasta que las alas de su oración tomaron el vuelo del Espíritu de Dios, elevando a Bill por encima del fastidio tan insignificante como espinas y frío. La campana de la cena sonó, pero Bill estaba demasiado profundo en oración para escucharlo. La campana sonaba y sonaba sin resultados. Pronto los Wright estaban buscando por los bosques con linternas, llamando a su pastor. Al abrir los ojos, Bill se sobresaltó por una luz ámbar iluminándolo desde un poco más lejos y arriba del arbusto de cornejo. Una voz grave retumbó a través de los bosques diciendo: ve por el camino de los Carters y Georgie será salvo. Gritando de júbilo, Bill saltó sobre sus pies y fue corriendo hacia la finca de los Wright. Cruzando un sembradío, corrió alrededor de la esquina de una construcción directamente hacia los brazos de George. Hermano Bill, ¿dónde está usted? Hay gente por toda la loma buscándolo. Mamá ha estado esperándolo para cenar durante una hora. Hermano Wright, no voy a tomar cena esta noche. Georgie Carter va a ser completamente sanada. Es así, dice el Señor. Las cejas de George se elevaron tan altas como podía ir. ¿Me quiere decir usted que se va a levantar? Ella va a estar normal y sana en los próximos pocos minutos, justo tan pronto como yo pueda llegar allí. Venga entonces, dijo George, yo traeré el automóvil mientras usted entra y le dice a su mamá que ya apareció. Ella puede decirle a los otros. El señor Brace estaba en la casa. Cuando Bill le contó las buenas nuevas, no podía creerlo. ¿Se refiere usted a ese montón de huesos? ¿Puedo ir con usted y verlo? Claro. George se acercó con su automóvil y pronto los tres estaban yendo a toda velocidad por las casi 8 millas, 12,88 kilómetros de caminos de tierra que los llevarían hacia Milton. En ese mismo momento, la señora Carter estaba preocupada y yendo y viniendo impaciente por su casa. Ese día más temprano, ella se había sentado junto a la cama de su hija mientras Georgie había hecho un trato con Dios. Georgie le había prometido a Dios que si ella podía ser sanada ese día, ella saldría a Tottenford y sería bautizada con los otros. Cuando había pasado la tarde sin un milagro, Georgie había montado poco a poco en un arrebato de emoción, clamando en sí misma hasta el agotamiento. Ahora la señora Carter estaba molesta con respecto a toda la situación. Ella entró a la cocina, se arrodilló y oró: amado Dios, ten misericordia de Georgie, la pobre muchachita postrada allí tan cerca a la muerte. Y ahora ese impostor ha pasado por la región aquí reclamando ser algo que no es. Y él tiene a mi niña toda destrozada y confundida. Dios, ten misericordia. Ella levantó el rostro y se enjuagó los ojos. El ocaso del sol estaba proyectando una intensa luz roja a través de la ventana de la cocina y arriba contra la pared lejana. La señora Carter vio la sombra de un varón moviéndose por la pared. Al principio pensó que tenía que ser su esposo, que venía rodeando el exterior de la casa. Pero cuando la silueta llegó directamente a ella, parecía la sombra de Jesucristo. Ella tartamudeó: ¿Quién es usted? La sombra se dio la media vuelta y miró en dirección a la puerta. La señora Carter también se dio la media vuelta
y se sobresaltó al ver a aquel predicador, Billy Branham, y se sobresaltó al ver a aquel predicador. Billy Branham entró por la puerta principal sin siquiera tocar. Ella sabía que era Branham, porque había visto su fotografía en aquel folleto que había inquietado tanto a su hija. Branham estaba sujetando una Biblia sobre su corazón y era seguido por otros dos varones. Uno era un hombre local, George Wright. El otro era un hombre que ella no conocía. Estos tres varones la pasaron de largo en dirección a la recámara de Georgie, pero antes que llegaran allí, desaparecieron. La señora Carter se llevó las manos hacia la boca y gritó: ¡Oh, misericordia! Debo estar dormida. Corriendo hacia la recámara de su hija, balbuceaba: Georgie, Georgie, nunca adivinarás lo que acaba de suceder. Yo estaba en la cocina orando y ella oyó un automóvil aproximándose y detenerse enfrente de la casa. Las puertas del automóvil se cerraron. La señora Carter miró a través de la puerta abierta de la recámara hacia la cocina y vio al joven reverendo Branham pasar por su puerta principal con su Biblia sujetada hacia su pecho. Dos varones entraron detrás de él. Eso era demasiado extraño para que ella lo comprendiera. Sus ojos se pusieron en blanco en su rostro y se desmayó, golpeando el piso como un costal lleno de harina cayéndose de una silla. Cuando Bill salió del automóvil enfrente del hogar de los Carters, él sintió el regocijo de la confianza absoluta subiéndosele por todo el cuerpo. Nada podía detenerlo ahora. Él tenía la visión. Él sabía dónde estaba. Mientras subía los escalones hacia el porche, parecía que su espíritu se separaba de su cuerpo. Él se miró a sí mismo abrir la puerta principal y entrar sin tocar. Allí en la cama yacía aquella joven lastimosa, Georgie Carter, seca y arrugada como una momia egipcia. Su madre, arrodillada al lado de la cama, lo miró y se desmayó. Bill se miró a sí mismo caminando hacia la cama. Entonces su espíritu volvió a entrar en su cuerpo. Él bajó la vista a la frágil jovencita debajo de las sábanas y dijo: hermana Georgie, el Señor Jesucristo, a quien usted ha amado y confiado todo este tiempo, ese mismo Jesús se encontró conmigo en los bosques esta noche y me dijo por medio de una visión que usted sería sanada. Por lo tanto, yo la tomo a usted de la mano y le digo: en el nombre de Jesucristo, párese sobre sus pies y sea completamente sana. Apretando la mano huesuda, Bill estiró despacio. Pero no había necesidad de que fuera despacio. Georgie gritó mientras el poder sobrenatural energizaba su cuerpo. Echando hacia atrás sus cobertores, dio un salto de su prisión tan alegre como una colegiala en la mañana de Navidad. La hermana menor de Georgie entró corriendo de otra habitación para investigar la conmoción. Ella vio a su hermana mayor postrada en una cama, por lo que ella podía recordar, ahora danzando alrededor de la habitación como un esqueleto metálico. La impresión separó temporalmente el razonamiento de la hermana menor. Ella gritaba y tiraba de su cabello y salió corriendo por la puerta principal abierta, todavía gritando: algo ha sucedido, algo ha sucedido. El señor Carter venía del corral cargando un balde de leche. Al escuchar los gritos y temiendo lo peor, dejó caer la leche y corrió a toda velocidad hacia la casa, únicamente para detenerse en la entrada principal. En la entrada y contemplar en asombro total a su hija Georgie, sentada en el piano, punteando un himno que había aprendido a tocar cuando era una niña. Tenme cerca de la cruz, do preciosa fuente, brinda todo sanidad, fluye del Calvario. Más tarde, Jorge Wright se acercó a la loma hacia la iglesia para hacerle saber a la multitud que esperaba la razón, que el reverendo Branham no se había presentado a tiempo. Todas allí deseaban ver el milagro de primera mano. A la hora que llegaron a la casa de los Carter, Georgie estaba gateando por el patio de enfrente sobre sus manos y rodillas, besando las flores y el prado. Comprensiblemente, a la siguiente noche, la antigua iglesia blanca estaba llena hasta las paredes con gente. Después que terminó el culto, William Hall preguntó: hermano Branham, ¿qué es lo próximo que usted está planeando? No estoy seguro. No había pensado más allá de encontrar aquella oveja perdida en la visión. George Wright hizo una observación: sería una pena dejar ir a estas personas sin darles suficiente buena enseñanza fundamental de la Biblia. Van a tener aquí un momento para leer
una anotación que está en esta página anterior, donde dice, Georgie Carter vivió bien de salud hasta 1954, cuando se le diagnosticó cáncer de seno. Ella tenía en ese momento 41 años de edad. Para cuando el cáncer fue descubierto, él ya se había esparcido, significando que ella no tenía esperanza médica de restablecimiento. En desesperación le pidió a William Branham que orara por ella. Él oró y Georgie Carter fue sanada una vez más. Ella vivió durante otros 44 años, falleciendo el 22 de marzo de 1998 a la edad de 84 años. Y continuamos la lectura aquí. Dejar ir a estas personas sin darles suficiente buena enseñanza fundamental de la Biblia. Bill estuvo de acuerdo. Me supongo que yo podría regresar sobre una base regular hasta que Dios levante a alguien más para hacer la obra. El señor Hall, quien después se convertiría en el pastor de la iglesia bautista de Milton, expresó su aprobación. Será bueno el usar esta agradable construcción para algo más que funerales. Parece haber demasiados a fin de cuentas. Tenemos otro aproximándose el lunes. Oh, ¿alguien que yo conozca? Preguntó George. Me supongo que usted conoció al señor J. George y Bill se miraron uno al otro. George dijo, me supongo que él ya no criará más pollos. Bill agregó, es una lástima que no pudiera disponer de un poco de tiempo para ocuparse de su alma. Y en esta fotografía, varios miembros de la familia acompañaron a Bill a Milltown el último día del avivamiento y luego a Tottenford para el bautismo. En la fila atrás de la izquierda a derecha, Edgar, que le llamaban Doc, hermano del hermano Branham, de edad 27 años, Bill Delores, que tenía 12 años, Ella Branham, de 54, Tony, que era hermano, que tenía 14, y Billy Paul, el hijo, de 5 años. Pues vemos aquí a la familia del hermano Branham en Tottenford, donde fueron los bautismos de este avivamiento en Milltown. Bueno, continuamos. Segundo. Creo que terminamos la lectura del capítulo 25. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario que quiera hacer, alguna anécdota, algo que quieran compartir de la lectura que acabamos de hacer. Bueno, mientras alguno se anima, yo pienso que esto es una de las cosas que, o bueno, fue uno de los milagros que fueron más esparcidos en el ministerio, en el temprano ministerio del profeta en 1940, porque George Carter, digamos que era muy conocida allí en Milltown, y como el profeta dice que él solo escuchó la voz como de un cordero que decía Milltown, Milltown. Entonces él, vemos que tuvo que ir a hacer una investigación más profunda para saber de a qué persona era que Dios estaba guiándolo a él para que fuera libre, porque él dice que era un cordero que estaba prisionero. Y de esa manera pudo él llegar hasta Georgie y no solo llegar a Georgie, sino poder llevar a cabo estos avivamientos que causaron esa gran conmoción en ese lugar. Y también, pues el llegar a ser convertido, el que después viniera a ser el pastor de ese lugar. No sé si tengan algún comentario. De pronto, Dios les bendiga, estoy por aquí a un ladito, estoy aquí con la bebé. Bueno, yo creo que este capítulo es como muy oportuno a lo que escuchábamos ayer en la prédica, que era sobre el tema de la oración. En la iglesia se ha venido haciendo como un estudio de la oración, se empezó hace 8 días y ayer justamente el hermano estaba hablando sobre, digamos, como esos pasos o lo necesario para uno poder aprender a orar, digamos, como de la forma correcta. Y veía aquí como esos episodios en que el hermano Branham está orando, o sea, como que es un hombre de oración. Entonces está ahí, está como que tratando de conectarse en esa parte sobrenatural, ¿cierto?
con el Señor para poder ver, ¿cierto? La visión o lo que necesitaba para que ella fuera sana, pero también al mismo tiempo como que sus papás o su mamá también con el tema de la oración, a pesar de que eran personas, o sea, digamos que no estaban, exacto, no creían como completamente, pues de pronto en lo que predicaba el hermano Branham. Entonces ya por un lado orando como que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y por el otro lado el hermano Branham también como en eso. Entonces digo que eso es algo muy bonito porque aunque no estuvieran, digamos, de acuerdo, ¿cierto? Como en su doctrina o eso, que es lo que yo entiendo, estaban conectándose con ese Dios en esa parte de la oración. Entonces es muy importante eso, digo yo que de alguna forma u otra nosotros tenemos esa arma, que es la arma más poderosa, como lo dice el mismo hermano Branham, el arma más poderosa que tenemos nosotros es la oración. Y ya sea para sanidad, me sorprende o no me sorprende. Yo la verdad no recordaba que ella había sido sana 2 veces. Te digo, tremendo porque 2 veces vio el poder de Dios, ¿cierto? A través del hermano Branham en ella y en ambas en condiciones pues terminales, porque la otra la tenía postrada en los huesos y esa otra con un cáncer terminal. Entonces, y todo fue a través de la oración. Entonces, de verdad que enfatiza uno y piensa uno como que, Señor, ¿cuánto necesitamos? Y ayer escuchábamos, que yo creo que todos lo hemos escuchado aquí muchas veces, en prédicas y en el mismo mensaje del hermano, cuando él predica, dice, usted puede comer demasiado, usted puede hacer de todo demasiado, pero nunca orará demasiado. Entonces, la importancia de verdad de nosotros poder entrar en esa oración, entrar en esa conexión con el Señor, porque miren que no fue como que el hermano Branham, ay, sí, ora y ya se sana. No, eso tenía que traer una vindicación, eso tenía que traer algo muy sobrenatural. Entonces, para poder entrar en esa conexión con el Señor, ¿qué necesitaba? Oración. Entonces, sí como que pensaba en eso, de lo necesario que de verdad para poder ver al Señor o traer al Señor a la escena, eh, la oración, que de verdad es algo imprescindible que todo el tiempo deberíamos estar hablando. Yo recuerdo que alguna vez una tía me decía, cristiano que no ora, Satanás lo devora. Y lo decía mucho, con mucho más joven, o sea, estaba mucho más chica. Y me decía, Paola, siempre recuerda eso, cristiano que no ora, Satanás lo devora. Y decía, oye, sí es cierto, uno deja de orar y uno sabe que todo el tiempo, sabemos que todo el tiempo Satanás está rondando, todo el tiempo está acechando, todo el tiempo está acechando, con pensamientos, en las personas, en lo que nos pasa en lo cotidiano. Entonces, de verdad que si el Señor nos permita, ¿cierto?, entender o que tengamos esa revelación de que orar es el mejor blindaje que podemos tener y el arma más poderosa que podemos tener por encima de cualquier cosa. Gracias, cielo. Bueno, no sé si haya comentarios, si haya alguien que quiera dar su opinión, o si no, yo creo que nos queda suficiente tiempo para comenzar la lectura del capítulo 26. Si hay alguien que lo quiera hacer, que quiera la lectura de este, puede levantar su mano. Y creo que están callados. Que todos a la vez. Ah, listo. Ya, Dios la bendiga. Listo, María. Entonces, puedes comenzar cuando quieras. Bendiciones, buenas noches. Entonces, el capítulo 26, ¿están escuchándome bien? Correcto, te escuchamos bien, bien. Sí, hermana. Buenas noches, hermanita. Capítulo 26, Perdido en la montaña Hurricane, 1941. El canto terminó. Ansiosamente, Billy Paul se acomodó enfrente de su pastel, llenando sus pulmones con tanto aire como podían contener, y sopló hasta que todas las 6 velas se apagaron. Rebosando de felicidad, abrió sus regalos. William Branham sonrió, contento de que su hijo estuviera disfrutando de su cumpleaños. Gracias a la solicitud de Meda Broy, ella
le había cocido en el horno un pastel a Billy Paul y había planeado su fiesta con cuidado, deseando que este día, sábado 13 de septiembre de 1941, fuera un día memorable para su joven encargo. Hasta ahora, Meda había estado cuidando a Billy Paul Branham todos los días de la semana por casi 5 años. A ella le parecía más que natural que le diera una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, no todos en la comunidad miraban la situación de Bill y Meda tan inocentemente. Numerosos entrometidos estaban propagando un rumor malicioso respecto a ese joven predicador y su ama de casa. Bill se ofendió por estas insinuaciones despiadadas en contra de la buena reputación de Meda, pero él podía entender la razón que la gente hablaba. Aquí estaba una hermosa joven en edad de casarse que estaba haciendo poco con su vida, con excepción de lavar la ropa sucia de él, limpiando la casa de él, vigilando al hijo de él. Realmente no era justo para Meda que él estuviera ocupando tanto del tiempo de ella. Bill decidió que por el bien de Meda, él debería poner fin a su empleo. Planeó decírselo alguna tarde, cuando recogiera a Billy Paul después de trabajar, pero cada vez que se presentaba una oportunidad, él atragantaba sus palabras. ¿Cómo podría él decirle a esta jovencita compasiva que había vigilado su hijo por casi 5 años que él deseaba una nueva niñera? Él no... Perdí aquí. Me perdí eso un momento. En la página 146, él no podía resignarse a hacerlo. Porque mi mouse está con problema. No podía, ¿no?, resignarse a hacerlo. Pero por el bien de ella sentía que se tenía que hacer alguna manera. Se tenía que hacer de alguna manera. Meda necesitaba estar libre de los vínculos personales con él a fin de que pudiera desarrollar un vínculo para toda la vida con alguien más. Finalmente se le ocurrió a Bill un plan rápido. Él pensó que si concertaba una cita con otra mujer, Meda se enojaría tanto con él que tan solo dejaría de trabajar. No funcionó de esa manera. Meda no se enojó en lo absoluto. Ella se sintió mucho, lloró durante días. Bill también sentía horrible. Él pensaba tanto en Meda y estaba procurando hacer lo que era mejor para ella. Pero en vez de eso, había hecho un enredo de todo. Al menos le debía una explicación a ella. Meda, no comprendes. Estoy ocupando mucho de tu tiempo. Eres una jovencita demasiado buena para consumir tu vida en mí. Pero Bill, yo te amo, siempre te he amado. Y además, tú eres el único hombre que siempre amaré. Agradezco eso, Meda, yo también te amo, pero tú sabes, tan solo voy a vivir como un ermitaño, jamás me voy a volver a casar. Así que, ¿cómo puedo mantenerme ocupando tu tiempo? Ese era un argumento que Meda sencillamente no podía aceptar. Cuando ella estuvo a solas, puso su Biblia cerrada en su regazo.
oró: Señor, si esto es lo que tú deseas, yo no quiero desobedecerte, y sin embargo amo a Bill, no sé qué hacer. Señor Jesús, ¿me ayudarás? Nunca te he pedido esto en mi vida, Señor, y ojalá que nunca tenga que pedirte otra vez, pero hoy estoy pidiendo ahora. Cuando yo abra esta Biblia, por favor, ¿me darás una escritura como consejo y consolación? Cerrando sus ojos, ella abrió la Biblia a la mitad y colocó su dedo índice en un sitio en el centro de una página. Luego miró, su dedo apuntaba a un versículo en Malaquías, el capítulo 4. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga en día de Jehová grande y terrible. Esa es una escritura extraña para consolación, pensó ella. Me preguntó, ¿por qué el Señor? Entonces se acordó, años atrás ella estaba en la ribera del río y Bill estaba allá en el agua bautizando cuando apareció aquella estrella al mediodía. Ella no había visto la bola de fuego porque había mantenido sus ojos cerrados durante la oración, pero nunca podía olvidar escuchar su voz declarar: así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Jesucristo, de igual manera tú eres enviado a precursar su segunda venida. Ahora ella comprendía la razón que el Señor le había dado. Le había dado esta escritura peculiar como consolación. He aquí yo os envío a Elías el profeta. Meda se incorporó y siguió su camino con un corazón tranquilo, convencida de que ella y Bill iban a estar casados. Bill no estaba lejos de la misma conclusión en sí mismo. Un día después de trabajar se detuvo a recoger a su hijo de la casa de los Broy. Bill y Paul estaba jugando en un montón de arena. Bill dijo: Billy, ven y ve a casa con Papito. Billy Paul volteó la cabeza y dijo: Papito, ¿dónde está mi casa? Bill se sacudió. Él había estado viviendo recientemente en una pequeña casa flotante anhelada en el río por... No, anhelada no. Anclada en el río por cuanto detestaba el estar en su casa de renta. Parecía tan vacía sin Hope. Ahora él miraba a su hijo de 6 años de edad y pensó: si algún día se le conduce a la silla eléctrica, él podría voltearse hacia mí y decir: papá, si hubieras hecho lo que mamá te pidió te hicieras y te hubieras que hicieras y te hubieras vuelto a casar y hubieras formado un buen hogar para mí en vez de andar trayéndome de un lugar a otro, no hubiera sido de esta manera. Mientras Bill quitaba la arena del pantalón de su hijo, pensó: a la hora de la muerte de Hope, ella tal vez tenía razón. Esa noche algo despertó a Bill de un sueño profundo. Acostado quietamente en la oscuridad, él escuchó las olas chapoteando suavemente contra su casa flotante. Y allí había algo más. Era alguien de pie apenas adentro de su puerta. El cabello en su nuca se le erizó de miedo. Luego Bill escuchó una voz grave resonante decir: ve y toma a Meda Broy y cásate con ella este próximo 23 de octubre. William Branham y Meda Broy unieron sus manos en matrimonio el 23 de octubre de 1941. Como una luna de miel, Bill sugirió que visitaran las cataratas del Niágara.
luego continuar al oriente por la frontera norte de los Estados Unidos hasta las montañas Adirondack, en la parte superior de Nueva York. Bill había estado en esta área varias ocasiones y conocía a uno de los guardabosques allí. 2 años atrás, él y el guardabosque Denton habían matado a 3 osos cerca de la montaña Huracán, allá cerca de la frontera canadiense. Si Bill pudiera ir a cazar este otoño, él podría con optimismo matar otro oso, el cual le daría suficiente carne para que durara todo el invierno. Eso le pareció sensible a Meda. Ella sabía cuán pobres estaban empezando sus vidas de casados. Ella le había ayudado a Bill a recoger zarzamoras por las tardes para obtener dinero suficiente para comprar su carbón para el invierno. Una provisión de carne sería una ventaja bien recibida para su apretado presupuesto. Bill escribió: Señor Denton, llego este otoño, deseo cazar algún oso con usted otra vez. El señor Denton le contestó: de acuerdo, Billy. Vente, estaré en la cabaña al final del camino de la montaña Hurricane. Y él le señaló el día en noviembre. Puedes ayudarme a bajar el cable telefónico que instalamos esta primavera y luego cazaremos el oso. Un mirador de incendios remataba en la cima de la montaña Hurricane. Aquella primavera, Bill le había ayudado a los guardabosques a sujetar una línea telefónica por 5 millas, 8 kilómetros, a lo largo de la vereda que unía la torre del mirador con una caseta al final del camino. Se requeriría por lo menos un día para embobinar aquellos cables para el invierno, pero para Bill eso le parecía un buen trato por el privilegio de cazar con un guía tan excelente. Bill, Meda y Billy Paul llegaron con unos cuantos días de anticipación. La cabaña del guardabosque estaba herméticamente cerrada con llave, pero allí había un cobertizo a corta distancia de la vereda que los protegería del viento, aunque no había nevado todavía. El tiempo parecía como que comenzaría en cualquier momento. Aquella noche, la temperatura descendió bajo cero. Para proteger a Billy de que se muriera de frío, Bill y Meda pusieron al niño en medio de ellos mientras dormían. A la mañana siguiente, Bill dijo: ¿qué crees, cariño? Sería bueno si consigo un gran ciervo para llevar a casa junto con el oso. Si pudiera conseguir hoy una pieza de caza pequeña, tendríamos con seguridad nuestra carne para el invierno. Echando una ojeada arriba a las nubes oscuras, Meda preguntó: ¿crees que es seguro irte sin el guardabosque? ¿Qué tal si te pierdes? ¿Yo? ¿Perderme? Eso le pareció divertido a Bill. Ni por equivocación, no me podrías perder en ningún lado. Mi madre es media india, ¿lo recuerdas? Tengo suficientes instintos para saber exactamente dónde me encuentro todo el tiempo. ¿Alguien puede continuar? Que mi mouse está con problemas.
Claro que sí, Julia, muchísimas gracias. David quiere continuar. No, bueno, todavía no. Bueno, tengo suficientes instintos para saber exactamente dónde me encuentro todo el tiempo. Soy, soy como mi, soy, soy como mi abuelito Harvey. Aparte de ser maestro de escuela, él era el mejor cazador y trampero del sur. Meda le echó una mirada de no estoy segura, de resignación. Bueno, no te tardes tanto, Bill. Recuerda, nunca antes he estado aquí en los bosques. No sé nada en cuanto a esto. Estaré de vuelta como a las 2, prometió él. Echándose al hombro su rifle, se fue andando por el camino hasta que llegó a un sitio que había sido completamente desforestado años atrás. Entre tocones y montones de restos de ramas, árboles nuevos habían crecido hasta alcanzar los 15 pies, 4,57 metros de altura. Esto parecía el hábitat ideal para el venado, alimento suficiente y gran protección. Bill abandonó el camino y se desvió por el bosque. Durante la hora siguiente vio gran cantidad de huellas de venados, pero todas ellas eran de pezuña angosta, significando que eran de venadas. Él necesitaba un venado macho. Mientras cruzaba del otro lado una cordillera y bajaba hacia el cañón próximo, Bill oyó algo moviéndose en los matorrales. Se detuvo tan quieto como un tocón de árbol escuchando. Él oía claramente 4 patas aplastando agujas de pino, no pezuñas. Esas eran patas con colmete. En ese mismo momento el animal se fue. Bill vislumbró un enorme león de montaña precipitándose entre los matorrales. Él se echó al hombro su rifle para apuntar, pero el felino gigante era demasiado rápido. Bill no tuvo tiempo de disparar antes que desapareciera. Bill persiguió a aquel león de montaña por una milla, 1,61 kilómetros, por el cañón. Por un rato, él pudo oírlo haciendo ruido al pisar a través de la espesa maleza, pero pronto el felino se le adelantó demasiado y Bill tuvo que volver a su destreza de rastreo, buscando huellas y ramitas dobladas. Eventualmente, el león se introdujo en un bosque gigante, donde hábilmente se echó a correr a través de las copas de los árboles. Bill perdió el rastro y se dio por vencido. Él inició la vuelta hacia arriba al cañón, pero se detuvo cuando aspiró por la nariz el olor de un oso. Entusiasmadamente escaló la escarpada barrera del cañón contra el viento, atravesando la cordillera y bajó al otro lado. Varias veces perdió la pista, pero pudo recuperarla de nuevo. El suelo se enderezó. Bill se mantenía caminando, estudiando el terreno en busca de pistas tales como un hormiguero destruido o marcas de zarpa en un árbol. Llegó a la cumbre de la cordillera y bajó por un barranco poco profundo. Cuando llegó al fondo, el aroma le anunció que su presa estaba cerca. Bill buscó entre las rocas y las piedras hasta que encontró la cueva del oso. Eso parecía ser inconfundible. El hedor hizo que le lloraran los ojos. Se aproximó cautelosamente a la oscura abertura, su rifle amartillado y listo. La cueva poco profunda estaba vacía. Bill miró su reloj. Las manecillas estaban apremiando a las 12:30. Él tendría que iniciar el regreso pronto si tenía la intención de cumplir su promesa a Meda. Ahora que conocían las guaridas del oso, él podía regresar tan pronto como él y el señor Denton terminaran de desmantelar la línea telefónica allí en la montaña africana. Comenzó a subir el barranco. Él había recorrido tan solo un corto tramo cuando vio moviéndose un pequeño matorral del otro lado del cañón. Allí está, pensó Bill. Él metió un casquillo en la recámara y se quedó quieto. Una vez, en vez de un oso, un ciervo majestuoso apareció a la vista. Bill apuntó su rifle y apretó el gatillo. El ciervo cayó donde estaba. Yo creo que por tiempo vamos a dejarlo aquí, en este capítulo 26, la página 150. Y no sé si tengan algún comentario que quieran hacer, alguna anotación o de pronto alguna anécdota que quieran presentar, ya que pues por tiempo ya llegamos a la hora y pues la idea es dejarlo acá. ¿Alguien que quiera hacer alguna anotación? Creo que no. No, a nadie que esté levantando la manito, a nadie que esté.
para hacer algún comentario. No, nada. Bueno, entonces vamos a dejarlo acá y de esta manera vamos a dejarlo para comenzar el día próximo lunes. Entonces aquí en esta página, la 150, en el relato de la montaña Oricán, sabemos que de pronto algunos lo recuerdan, es cuando él creyó que era un gran y excelente guía guardabosques y allí en ese lugar se perdió. Pero, por gracia de Dios, vivió, como decimos nosotros, para contarlo. Entonces les invito a que hagamos una oración de cierre y podamos quedar en este punto para el próximo lunes. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu presencia y por tu misericordia al permitirnos llegar a este punto, Señor. El poder ver, Señor Jesús, la obra que tú hiciste a través de tu Hijo y, Señor, también trayendo, Señor Jesús, tu misericordia en la vida de nuestro hermano Branca, de lo cual, Señor Jesús, estamos muy agradecidos. Pues tú eres, Señor Jesús, el que vivió en él y que le permitió tener todas estas experiencias que nos sirven a nosotros para vivir, Señor, más apegados a ti y confiando, Señor, que tú tienes el control en todo y así de esta manera, Señor, poderte dar la honra y la gloria y la alabanza. Suplicamos que seas tú ayudándonos, que seas tú, Señor, guiándonos en nuestro camino, que seas tú sosteniéndonos en todo lo que hagamos, Señor, y que siempre, Señor, busquemos tu rostro, tu voluntad, para que, Señor, seamos victoriosos en todo lo que iniciemos. Para ti la honra y la gloria y la alabanza, pues tú eres el que la merece. Y, Señor, rogamos que así tú nos continúes ayudando en esta semana y podamos, Señor Jesús, ser útiles y ser de beneficio, Señor, a todos aquellos tus hijos, donde quiera que estemos. En el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, les agradezco, ya de el amén antes de terminar la oración. Y vamos a alistarnos para la foto. Como siempre. Amén, dijo Esmeralda. Sí. Amén antes de terminar la oración, pero está muy atenta. Listo. Entonces vamos a ver si presentar. Sus cámaras, si tienen cámara para fotografía, por aquí está Polita, que no está en ese momento. Ahí está con Debbie. Bueno, ¿listos? No sé si la hermana Marina puede abrir su cámara, Ruth también. Ahí está. Listo. Entonces vamos a hacer la captura, la foto, por favor sonrían. ¿La tomó o no la tomó? Creo que no la tomó. No la Ay, tomó. Dios. Quita esto de acá. Ah, ok, espérame. Si no la tomo esta vez, la tomo con captura de pantalla. Listo. Ahora sí, vamos a tomar con captura de pantalla y así lo hacemos. 1, 2, 3, sonrían. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este club. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente y feliz noche. Dios los bendiga. Les bendiga. Les Ay, bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Que les bendiga. Les guarde. Saludos. Adiós. Dile adiós, Amalia. Dios la bendiga, Marinita, que descanse.